Sus compañeros lo humillaron por no tener para el transporte. 3 años después, pasó esto. En algún lugar de Barcelona, como suele suceder en todas las grandes ciudades, existe un círculo de pobreza hacia donde casi nadie mira, intentando creer que no existe y que las condiciones de vida son iguales para todos. Pero no es así. Allí fue que nació Rolando, un niño que, desde sus primeros días de nacido, fue considerado un problema para sus padres. Lorena y Américo eran los padres y llevaban tanto tiempo juntos que ya no sabía qué los había juntado. Porque, aunque vivían en constante disputa, no eran capaces de separarse el uno del otro. Pero ninguno de los dos era así de apegado a su hijo, y al pobre pequeño más de una vez lo habían olvidado allí donde iban y lo pasaban a recoger horas después, cuando encontraban a su niño con miedo y muerto de frío. Esos episodios nunca dejaron de repetirse, y cuando Rolando tuvo uso de razón, comenzó a pensar que no tenía sentido continuar junto a unos que no lo querían y a los que no les haría falta. Entonces, con apenas 8 años de vida, Rolando decidió irse de la casa e intentar labrar su propio camino. Para su sorpresa, en ese momento, Lorena y Américo sí empezaron a buscarlo con desesperación y lo encontraron pronto. Rolando no entendía a sus padres. Se preocupaban tan poco por él que a duras penas recordaban que tenían un hijo. Pero cuando era él el que tomaba la decisión de alejarse de ellos, entonces ahí sí les hacía falta y querían tenerlo con ellos. A pesar de que no le encontraba ningún sentido al comportamiento de sus padres, decidió tener un poco más de paciencia y continuar con ellos, pues quizá las cosas cambiarían desde entonces. Y, efectivamente, las cosas cambiaron, pero no para bien. Rolando pronto se enteró que el repentino interés en él por parte de sus padres no era desinteresado, sino que precisamente días antes de que decidiera irse, Lorena y Américo habían cerrado un acuerdo con un comerciante para entregarle a su hijo todos los días, para que lo pusiera a trabajar en lo que quisiera. Habían decidido lucrarse a costa de su propio hijo. El comerciante se había mostrado interesado en el niño, pues, a pesar de su corta edad, se le veía muy fuerte y sería capaz de soportar trabajos pesados sin rechistar. No le gustaba trabajar con adultos, sino explotar a niños, pues eran más fáciles de manipular, y consideraba que Rolando sería una excelente adquisición para su negocio. Se sorprendió mucho cuando, al proponerles el negocio a los padres, estos habían accedido inmediatamente, pues esperaba un poco más de resistencia a explotar a su hijo, como se habían resistido otros padres. Pero Lorena y Américo no lo dudaron ni un segundo. Fue así como desde los 8 hasta los 12 años, Rolando fue sometido a largas jornadas de trabajos a cambio de las cuales no recibía nada, pues todas las ganancias se las llevaban sus padres, que no se preocupaban por darle ni siquiera ropa nueva a su hijo, que llevaba vistiendo lo mismo desde los 6 o 7 años, a pesar de que todo ya le quedaba corto por su crecimiento y sus ropas estaban además llenas de rotos y manchas. Aún teniendo una casa y unos padres, Rolando parecía un huérfano de la calle por su lastimera apariencia. Durante los años en los que estuvo trabajando como esclavo, su situación fue más precaria todavía que la de los otros niños que trabajaban allí. Los otros eran dejados allí por sus padres, ante la más absoluta desesperación por no tener nada para comer. Pero no porque no les importara dónde estuvieran sus hijos, y por lo menos se preocupaban por dejar parte de las ganancias para ellos, para comprarles lo que fueran necesitando, y para que, sobre todo, nunca tuvieran que volver a casa caminando después de una extenuante jornada de trabajo. En cambio, Rolando no tenía dinero para nada, y por supuesto, tampoco para el transporte. Y cada noche, después de más de 12 horas de trabajo duro, debía caminar todavía 1 hora más para poder llegar a su casa. Los primeros meses de trabajo, cuando todavía conservaba la energía de su niñez,
no sufría demasiado por tener que caminar tanto, pero a medida que iba pasando el tiempo, su salud y sus fuerzas se iban debilitando. En resumidas cuentas, Rolando no tenía paz en su casa y mucho menos en el trabajo. Los otros niños que, a fuerza de tener que conocer lo inclemente que es la vida desde tan pequeños, eran muy rudos e incluso crueles, no tenían compasión con él. Las burlas, de las que era el motivo, agotaban el pobre corazón de Rolando. Mientras trabajaban, se burlaban constantemente de su pequeña y fea ropa, y cuando salían, se burlaban de él, cuando cada uno de ellos subía a la ruta que los llevaba a sus casas, mientras que él tenía que caminar. Después de 3 años así, las fuerzas físicas y emocionales de Rolando estaban a punto de desaparecer. En el trabajo no rendía igual, y cuando salían, ya sus piernas no le daban para iniciar la caminata. Y pasaba un buen tiempo tendido en el suelo, cerca a los carros, rogando que alguno lo acercara un poco. Pero nadie le hizo caso nunca. Unos lo miraban con desconfianza, otros con asco, pero ninguno lo ayudaba. Y finalmente, Rolando dejó de volver a casa para quedarse viviendo permanentemente en la calle, cerca de donde trabajaba. A sus padres, siempre que él siguiera trabajando y el patrón pagándoles, no les importaba dónde su hijo pasaba la noche. Pero el tiempo fue pasando y a Rolando dejaron de verlo. Había desaparecido. Era un niño de apenas 12 años, del que nadie sabía nada y por quien nadie se preocupaba realmente. Y por eso las autoridades nunca se enteraron de su repentina desaparición. Lorena y Américo simplemente creyeron que había muerto, y por lo único que sufrieron fue porque ya no recibirían más el pago por su trabajo. Pero Rolando no había muerto. Por fin, alguien quiso ayudarlo. Resulta que un día en el que, al igual que los anteriores, Rolando había salido sin fuerzas del trabajo, pasó cerca de él una mujer que se asombró al ver lo delgado y hambriento que parecía. Aunque dudó un momento, creyéndolo un hombre vicioso, se atrevió a preguntarle qué edad tenía y si no tenía familia que lo ayudara. Las respuestas de Rolando fueron simplemente 12 años y no. Estas palabras, a pesar de su brevedad, fueron suficientes para ablandar el corazón de la mujer que cuando lo vio, creyó que ya era un adulto, un hombre mayor en muy malas condiciones, pero saber que era apenas un niño y que nadie lo cuidaba le partió el corazón. Entonces decidió ayudarlo. Se llevó a Rolando consigo y por muchas semanas estuvo internado en un hospital. Su cuerpo estaba completamente desnivelado en todos los sentidos y poner nuevamente las cosas en su lugar no fue una tarea fácil. Entretanto, la mujer comenzó a hacer gestiones para adoptarlo legalmente, cuando a Lorena y a Américo les llegó una citación 2 meses después para concertar la adopción de su hijo, al que ya creían muerto. Les importó tan poco que no tardaron en dar su consentimiento para lo que quisieran hacer con él. Por fin la vida le había sonreído a Rolando. Ahora tenía una madre y podía mirarse nuevamente al espejo reconociéndose, después de tanto tiempo viendo a un extraño harapiento y cansado allí. Su pequeño corazón tardó un poco más de tiempo que su cuerpo en recuperarse del dolor y de la humillación, pero lo logró. Entonces, decidido que debía ayudar a las autoridades a desmantelar la red de trabajo infantil en la que estuvo inmerso por 4 años, y aunque el proceso no fue sencillo ni corto, tuvo que armarse de paciencia para ver los resultados. 3 años después de ser rescatado, él ayudó a que los otros menores también fueran rescatados, esos mismos que se burlaron de él y que lo humillaron. La vida de Rolando finalmente había adquirido un sentido y también, por fin, tuvo el tan anhelado amor materno que nunca debería faltarle a ningún niño. Si te gustó esta historia, dale like y compártela. Y no olvides suscribirte al canal.